Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Respecto a, bueno, pues todas esas titulaciones que podríamos decir que tiene Santa Teresa, las he enumerado aquí. Ella muere, esto es curioso, no hay una errata, ella muere en la noche del 4 al 15 de octubre. Muere en la noche del 4 al 15 porque hubo un cambio de calendario y se sustituyeron varios días del calendario y se acostaron el día 4 y amanecieron el día 15. Y justo coincidió con la muerte de Santa Teresa. Y bueno, ya veis, muere en 1582 y poco tiempo después, en realidad, para lo que suponen las canonizaciones y las beatificaciones, en 1614 fue beatificada. En 1622 fue canonizada. De hecho, fijaos que fue canonizada a la misma vez que San Isidro. San Isidro llevaba siglos y siglos en la sala de espera de las canonizaciones y Santa Teresa le adelantó por completo. En 1627, que esto también es interesante, es cuando consigue el título de copatrona de España. En nuestro país, como no hay una opinión que guste a dos personas igual y siempre hay discusiones por casi cualquier cosa, esto supuso también una enorme polémica entre los caballeros de la Orden de Santiago, porque decían que para qué necesitaban a Santa Teresa como patrona de España si ya estaba Santiago, que qué hacía esa señora ahí. Entonces, bueno, se montó una polémica de tres pares de narices, con Francisco Quevedo incluido en la polémica, tirando piedras hacia Santa Teresa, diciendo que cómo se iba a comparar a Santiago a lomos de su corcel con una monja. Claro, si lo ves desde el punto de vista materialista es incomparable, pero claro, estamos hablando a nivel espiritual. Pero, insisto, en 1627 el Papa concedió ese título y oficialmente, si lo dice el Papa, ya puede decir Quevedo lo que quiera, que el Papa tiene más potestad que él. Y en 1970 fue declarada doctora de la Iglesia. Aún así, aquí os he puesto otros títulos: patrona del cuerpo y tropas de intendencia del ejército de tierra, patrona de Ávila, por supuesto, y patrona también de los escritores españoles. La lista podría continuar porque hay un montón de localidades que también tienen a Santa Teresa como patrona. En definitiva, es una santa con muchísimo predicamento y muchísima fama. Yo creo que no hay nadie aquí que no conociese antes de venir a Santa Teresa. Y esto nos hace ver que, aun siendo famosísima y siendo valorada por muchos, hay aspectos que siguen siendo muy desconocidos y hace que pasen cosas tan curiosas como esta que vamos a ver. Aquí tenéis una imagen, os lo he empleado ahí para que se viese mejor, de una publicación, un libro que se editó en 1930 en España. Lo publica Fray Gabriel de Jesús, que es el confesor de Vázquez de Mella, de Juan Vázquez de Mella, que Vázquez de Mella, además de ser una plaza de Madrid y una calle, fue una persona en su momento y fue un político del siglo XIX, uno de los grandes defensores del carlismo, por ejemplo, una persona, bueno, pues de una tendencia política muy conservadora. Y este Fray Gabriel de Jesús publicó el libro de La Santa de la Raza, en el que definía a Santa Teresa como el paradigma de la mujer española y en la que se concentraban todos los valores de patriotismo, de unidad de España, de todas las cosas que en la mentalidad de una persona del ámbito ultraconservador en España se tenían pues a gala. ¿Qué ocurre con esto? Que de hecho esa misma mentalidad continúa pasados los años, y cuando ya se desata la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y las tropas españolas, pues en este caso la División Azul, estaban combatiendo en Rusia y demás, el arzobispo Morcillo dice esta frase hablando precisamente también de Santa Teresa, que es básicamente el reflejo de la unidad nacional y el orden interior. Y sigue diciendo que fue un referente para los españoles que generosamente en el centro de Europa luchan por contener la luz de la herejía. Es decir, que al final lo que nos hace ver esto es que Santa Teresa está siendo víctima del presentismo, se está aplicando valores del siglo XXI a una persona del siglo XVI, con todos los peligros que esto supone. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que unos años más tarde, en el año 1946, este historiador, Narciso Alonso Cortés, buscando otros documentos en la Chancillería de Valladolid. La Chancillería de Valladolid es básicamente donde iban a parar todos los documentos
legales, todos los documentos de juicios, de pleitos, todo este tipo de cuestiones, es allí donde se conservaban. Bueno, hay dos chancillerías en España, la de Valladolid y la de Granada, pero en este caso lo tocante a Santa Teresa, por su situación geográfica, era Valladolid. ¿Qué ocurre? Que Narciso Alonso Cortés descubre un documento en la sala de hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid que habla de Alonso de Cepeda y sus hermanos. Alonso Sánchez de Cepeda es el padre de Santa Teresa. Por lo tanto, es un pleito en el que se habla del padre y los hermanos de Santa Teresa. Bueno, ¿qué viene a decir este documento? Pues básicamente es que tanto el padre como los tíos sean... dato importante, ese documento suscitó tal polémica en España cuando se descubrió en 1900, claro, hay que pensar que es en 1946, si ese documento hubiese aparecido ahora no hubiese generado ninguna polémica, pero en ese momento es tan polémico que el documento desaparece. Esto, hay dos opciones: una especie de mano negra que haya ocultado el documento, que podría ser, y otros los de Barajustes de España, que a mí me ha pasado, he visto en el Archivo Histórico Nacional hay un documento perdido de un mago, y es un libro de magia, y está perdido dentro del Archivo Histórico Nacional. ¿Hay una mano negra que quiera ocultar un libro de magia? Pues estoy casi seguro que no. ¿Pero qué ocurre? Pues que muchas veces se traspapelan cosas. Cuanto más volumen de documentos haya, pues más fácil que ocurra. Lo cierto, sea una cuestión u otra, ese documento que había aparecido en los años 40 desaparece durante 40 años. De hecho, Narciso Alonso Cortés murió sin volver a ver ese documento, nunca jamás. Y en los años 80, Teófanes Ejido volvió a encontrar ese documento. Ya os digo, no se sabe en qué circunstancias había desaparecido. Pero claro, alguien puede decir, bueno, ¿y qué decía ese documento? Tampoco sería para tanto. Si es un pleito el padre de Santa Teresa, ¿en qué le toca esto a Santa Teresa? Bueno, pues el documento es bastante interesante, porque ese documento, aquí vemos una imagen de, todos le conocéis, a Paco Raval, interpretando al padre de Santa Teresa en esa serie. No tenemos ninguna imagen gráfica del padre de Santa Teresa, ningún retrato ni nada, pero bueno, lo pongo aquí para que le visualicéis. Bueno, pues ese documento viene a decir que el padre de Santa Teresa y sus hermanos no estaban en derecho de los trámites que querían hacer para conseguir el título de hidalgos, porque eran descendientes de judeoconversos. De hecho dice, conversos e descendiente de linaje de judíos. Y aprovecha el documento y habla del abuelo de Santa Teresa. Y dice, que es Juan Sánchez, un toledano, que es el que se traslada a Ávila, y por eso Santa Teresa nació allí. Dicen que fue condenado el 22 de junio de 1485 a llevar un San Benito por haber cometido muchos y graves crímenes e delitos de herejía y apostasía. Bueno, esto en descargo del abuelo de Santa Teresa no era cierto. Quiero decir, sí le condenaron y tuvo que salir con el San Benito, pero ni había cometido delitos de herejía ni nada de nada. De hecho, fue voluntario. Él se autodenunció ante la Inquisición por una razón muy sencilla, porque en ese año de 1485 la Inquisición llega a Toledo y afirma que aquellas personas judioconversos que no se autodenuncien están en su libre derecho, pero también está en su libre derecho la Inquisición de investigar por su cuenta y ver qué castigo les cae. Era mucho más fácil que tú mismo te denunciases, estabas unos meses saliendo con un San Benito, la humillación pública, pero te asegurabas que no te llevan a la hoguera. Y entonces, si te dan a elegir, pues es mejor la humillación pública que acabar condenado. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Pues que efectivamente el abuelo de Santa Teresa era judío converso a las claras, evidentísimamente, se conoce todo el origen de esta familia. Claro, ¿cómo se come esto con la Santa de la Raza? Claro, qué curioso que justo cuando ya está este libro publicado en 1930 y aparece ese documento que confirma a las claras que Santa Teresa es descendiente de judíos, pues que el documento desaparezca. Qué casualidad. Por eso digo que no está del todo claro qué pasó con ese documento, por qué desapareció, pero lo que está claro es que aquí hay un choque frontal entre la idealización que se hace de Santa Teresa desde el ámbito político y la realidad de los documentos históricos. Aquí nadie se estaba inventando nada. Entonces, bueno, esas idealizaciones desproporcionadas es de lo que vamos a tratar de huir en esta conferencia. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.